Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Siete, 14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad, en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el economista Fidel Jaramillo, el doctor Galo Cárdenas y también el ingeniero Mauricio Pinto. Tenemos previsto un diálogo sobre temas que constituyen fundamentales en el desarrollo de un país, como es la generación de fuentes de empleo, partiendo de que solo un 32% aproximadamente de la población económicamente activa cuenta con un pleno empleo. El resto en diferentes tareas, subempleo o desempleo, lo cual constituye una carga para el país. La generación de empleo no se produce por un decreto, un nuevo código del trabajo, son normas fundamentales para ello, pero no todo. Hay que generar confianza, seguridad jurídica, el nuevo marco regulatorio que se necesita en el Ecuador, de lo que venimos hablando tanto y poco se ha hecho, por diferentes circunstancias. Seguimos dependiendo de un código del trabajo de 1938. Quiero empezar este diálogo con el economista Fidel Jaramillo. ¿Cómo impulsar la generación de empleo en el Ecuador? ¿Qué debiera hacerse? Muy buen día, Fidel. Muy buenos días, Miguel. Un saludo además a su audiencia y a nuestros colegas panelistas. Pues es una pregunta central: cómo generar empleo de calidad en el país que mejore el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Usted ya ha dado las cifras, Miguel. Creo que es muy preocupante. Un nivel de desempleo del 4.8%, es decir, que afecta a una gran cantidad de familias ecuatorianas. Quisiera decir que eso no es un fenómeno exclusivo de Ecuador. Si uno compara con el resto de países de América Latina, inclusive podría haber algunas cifras favorables en el país. En América Latina el desempleo abierto, como se conoce, llega al 10% en el año 2021. Hay perspectivas de que vaya disminuyendo conforme la economía se reactiva, pero algo así como 9.6%, y el año 2024 bajará como al 8,5%, es decir, cifras muy altas. Y si comparamos con Ecuador, Ecuador tiene la mitad del desempleo abierto que América Latina. Por ahí yo creo que tenemos una buena noticia, Miguel. El desempleo abierto ha venido bajando luego de haber tocado picos en lo peor de la pandemia. La mala noticia yo creo que viene por dos lados. El tema del enorme subempleo, que tampoco es algo que se caracteriza únicamente al Ecuador, también América Latina es un continente con un nivel de altísima informalidad. Entonces persisten altos niveles de subempleo y de informalidad en el Ecuador. Pero el segundo factor, tal vez el más grave, es el que se refiere a los ingresos bajos, es decir, todos los que están empleados, inclusive los llamados de pleno empleo, tienen ingresos inferiores a la media de América Latina. Es decir, podemos inclusive tener un empleo, pero estamos en niveles de productividad y por tanto que se reflejan en ingresos salariales o remuneraciones muy bajas, que son claramente insuficientes para superar los niveles de pobreza y de bajo bienestar en la región. Entonces, la pregunta es central: ¿cómo cambiamos esta dinámica? Y pues la respuesta es a través de un fortalecimiento de la inversión en el país. Es fundamentalmente llegar a niveles que equivalgan a alrededor del 25% del Producto Interno Bruto en inversión pública. Y esto, inversión total, y esto corresponde tanto a la inversión pública como a la inversión privada. Pero, Miguel, seamos muy conscientes y muy realistas.
El Ecuador vivió un periodo donde la inversión fue jalonada básicamente por la inversión pública. Eso nos llevó desafortunadamente a niveles de mucha debilidad de las finanzas públicas, se incrementó el déficit fiscal, se incrementó la deuda pública y hemos llegado lastimosamente a niveles de falta de sostenibilidad de las finanzas públicas. Por tanto, esa estrategia de generar crecimiento y generar empleo basado en la inversión pública está muy limitada, dada la debilidad de las finanzas públicas. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda pues fortalecer la inversión privada como la base del crecimiento sostenible y la generación de empleo de calidad. Ahí usted me preguntará, y muchos de de la audiencia dirá, pero bueno, ya se presentó una ley para para dinamizar la inversión y hubo un bloqueo legislativo que negó esa ley. Pues sí, pues no fue una buena noticia para el país el archivo de esta ley que tenía varios temas favorables para el país, pero creo personalmente que no es el fin del mundo. Creo que con el marco legal existente se pueden hacer muchas cosas para dinamizar la inversión privada. Y como alguna vez decían los grandes pensadores, para el éxito se necesita 1% de inspiración y 99% de transpiración. Creo que mucho depende del trabajo en temas de gestionar la inversión del sector privado, de las familias, de los hogares que también a través de las pequeñas y medianas empresas están generando inversión y están generando empleo. Pero eso significa trabajar en temas que no son muy atractivos, como la inmensa tramitología que existe en el país, que dificulta la creación de empresas, dificulta la creación de un permiso municipal, de un permiso de funcionamiento y que está encareciendo la inversión privada. Creo que hay varios elementos para estar optimistas. Tenemos pese a toda la crisis derivada de la invasión rusa a Ucrania, el sector externo ecuatoriano es favorable, ha salido, digamos, con algunos beneficios, ¿no? El precio del petróleo, el precio de los bienes básicos es favorable, las remesas han superado 4.000 millones de dólares y el crédito en el sistema financiero está creciendo a sobre el 22%. Entonces creo que ese gestionar de los contratos de inversión privada, tratar de dinamizar aquellas asociaciones públicas privadas en infraestructura, va a ser la base de la reanudación del crecimiento económico y la generación de empleo. Creo que ahí están las prioridades, Miguel. Por cierto, si hay indicadores y hechos externos como la invasión de Rusia a Ucrania, hay previsiones de organismos internacionales que dan cuenta de continuar con un crecimiento modesto de la economía. Si no hay un buen crecimiento, si no hay inversión, ¿cómo podemos acometer a la generación de fuentes de empleo pleno? Creo que hay una de cal y una de arena. En cuanto a los factores favorables, está el precio del petróleo, el precio de los productos primarios que exportamos. Creo que eso es favorable. Ha sido favorable también todo lo que las políticas de expansión fiscal y monetaria en los países desarrollados, que han aumentado el empleo y por tanto han favorecido a aquellos ecuatorianos que están trabajando en Estados Unidos, en algunos países de Europa y que han permitido enviar remesas en un monto récord histórico para el país. Igual creo que ha sido muy importante la estabilidad, que entre otros ha sido derivada del sistema de dolarización que ha permitido mantener todo lo que son los flujos de capital en el país de manera dinámica y también hemos tenido acceso a financiamiento externo muy favorable de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el BID, Banco Mundial, la CAF, el FLAR incluso. Entonces, creo que ese es un conjunto de factores importantes. Pero estoy de acuerdo, Miguel, tenemos solamente una ventana de oportunidades para aprovecharlo. El ambiente geopolítico es muy incierto por un lado y por otro lado tenemos dos grandes nubarrones en el escenario internacional. El primero es que fruto precisamente de estas políticas de expansión monetaria y fiscal en los países desarrollados,
se está presionando el nivel de precios. Estados Unidos tiene la inflación más alta en los últimos 40 años y esto es un motivo de preocupación, especialmente porque se están tomando medidas para controlar la inflación, especialmente elevar las tasas de interés. Cuando se elevan las tasas de interés, se encarece el acceso al crédito y se encarece entonces la posibilidad de inversión. Y el segundo nubarrón, además de la inflación, viene conectado a la posibilidad de que estas tasas de interés tan elevadas sean exageradamente fuertes y conduzcan a una estanflación, es decir, a un estancamiento con inflación. Eso sería muy grave en el camino. Todavía yo personalmente no lo veo en el horizonte muy cercano, pero es algo que América Latina y el Ecuador debería tomar en cuenta cómo enfrentar un escenario de esta inflación. Yo creo que tenemos unos meses, una ventana de oportunidades en donde podemos aprovechar todos estos factores externos, la liquidez que existe todavía en los mercados financieros locales. Las tasas de interés en el país se han mantenido estables o inclusive se han reducido. El crédito está creciendo al 22%. Creo que hay oportunidades en cuanto a acceso a nuevos mercados. El Ecuador está abriendo nuevos mercados en México, estamos negociando con China, tenemos diversificación una vez que Rusia y todos los mercados del de Europa están cayendo, algunos de europeos también, estamos incursionando en otros mercados, entonces creo que es una oportunidad. También aprovechar que la inflación en Estados Unidos está al 8,5% y nosotros estamos al 2,6%, eso eventualmente va a converger. Pero en estos pocos meses en donde la inflación en los países desarrollados es más alta que el Ecuador está ganando algo de competitividad externa, porque en términos relativos nos estamos haciendo un poquito más baratos. Pero claro, tenemos que enfrentar problemas y choques externos graves, como la disrupción en la cadena de suministros logísticos. Eso se ha encarecido, el transporte se ha encarecido, los combustibles están caros y eso lo que hace es poner más prioridad en temas de trabajo, en la productividad real de la economía, no solamente en función de algún subsidio, de alguna bajada en arancel, sino trabajar en cómo nos hacemos en esta coyuntura más productivos y aprovechamos, como le digo, esta pequeña ventana de oportunidades para dinamizar la inversión y el crecimiento económico en el país. Bienvenido al doctor Galo Cárdenas. ¿Cómo impulsar la generación de empleo en el Ecuador partiendo de estas necesarias reformas también, la inversión, la seguridad jurídica? Buen día, Galo. Muchas gracias, estimado Miguel. Muy buenos días a usted, a los amigos panelistas y a toda su gran audiencia a nivel nacional. Efectivamente, Miguel, yo creo que podemos partir de datos estadísticos que son justamente información correcta que nos permite tomar decisiones adecuadas. De cada 10 empleos creados en el país, 9 son del sector privado. Por lo tanto, es importantísimo darnos cuenta de que el sector público no es el generador de empleo. Usted recordará que había teorías económicas, políticas, como el socialismo del siglo XXI, que promovían de que el Estado es el generador de empleo y de riqueza, lo que es incorrecto, porque justamente el Estado muchas veces depende de precio de petróleo, de variantes que son totalmente volátiles, pero realmente el sector privado es quien es el motor de la economía en nuestro país. Y si de cada 10 empleos, 9 los hace el sector privado, pues tenemos que trabajar ahí. Es decir, primero, creando un clima de certeza y seguridad jurídica, es decir, que las reglas del juego estén totalmente claras y no sean cambiadas en ningún momento para que la inversión sea, o más bien dicho, se atraiga a la inversión tanto nacional como a la inversión privada. En segundo lugar, sí es importante, aunque no, por supuesto, el primer factor, pero crear y generar un cuerpo legal que permita muchísima más flexibilización en la contratación, periodos de prueba más largos, eliminaciones de cargas que son totalmente inadecuadas y que impiden la generación de empleo, y hay que hablar, poner el dedo en la llaga, como por ejemplo la jubilación patronal, etcétera. Entonces, además de crear esta seguridad y certeza jurídica, de crear las leyes necesarias y
cambiar un código que tiene alrededor de 84 años, que fue creado con realidades diferentes a las actuales. Se debe trabajar también en la capacitación. Lamentablemente, por ejemplo, en nuestro país el SECAP ha sido desmantelado, no existe una capacitación a nuestros trabajadores. También generar la seguridad y la certeza en esos trabajadores de que van a ser bien tratados, es decir, de que va a haber seguridad industrial, salud ocupacional. Es decir, se debe trabajar en un clima laboral que depende, claro, de una seguridad y certeza, pero también de leyes claras que permitan que el inversor pueda realmente dedicarse a eso. Además, un tema importantísimo que es bajar la demora y el número de trámites para lograr la creación de empresas, de permisos municipales, de patentes, de permisos de bomberos, etcétera. Por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, usted para pagar 10 centavos del permiso de bomberos tiene que hacer fila y irse, y ya no puede hacerlo vía online, sino irse al lugar de los bomberos para pagar 10 centavos, es decir, una pérdida de tiempo que con este ejemplo realmente es muy claro, que tiene el emprendedor, el empresario en buscar las alternativas y además volverse legal. Entonces, realmente es importante que comencemos a pensar no en el 33, 34% aproximadamente que tenemos un empleo pleno en el país. ¿Y qué quiere decir este empleo pleno? Un empleo con seguridad social, con pago de 13º, 14º, de vacaciones, es decir, con derechos fundamentales, sino pensar en ese casi 7 de 10 personas que no tienen un empleo pleno, que están en el subempleo, que no tienen afiliación al seguro social, que no tienen un 13º, vacaciones pagadas. Es decir, debemos pensar en la mayoría de ecuatorianos que este momento no tiene un trabajo estable. Doctor Cárdenas, a propósito de lo que usted señalaba del SECAP, ¿para qué sirve hoy? Luego de ese aporte del 0.5 que se ha hecho por décadas y que antes formaban albañiles, capacitaban a plomeros, electricistas, ¿qué está haciendo el SECAP? Lamentablemente, Miguel, ha desaparecido. Realmente hace una década aproximadamente se creó un instituto de capacitación diferente al SECAP, o incluso se le dio la posibilidad al sector privado que de ese 0.5% que aporta pueda contratar capacitaciones privadas, pero lamentablemente no funcionó ese sistema y la mayoría de trabajadores, sobre todo, que querían capacitarse en carreras técnicas, sobre todo, dejaron de tener ese espacio, ese instituto, esa entidad que pueda de alguna forma capacitarles de manera gratuita y que brindaba realmente en muchos sectores un gran servicio. Y lamentablemente ese sector medio de carreras técnicas y de capacitación necesarias, sobre todo en el sector industrial, en el sector manufacturero, dejó de existir. Y realmente necesitamos ahí que el gobierno nacional tome medidas adecuadas para que vuelva de alguna forma, o el SECAP o alguna institución que pueda nuevamente capacitar a la clase obrera, a la clase manufacturera, a personas que no tienen acceso a la educación universitaria. Por eso es muy importante que el Estado, como una política de Estado, valga la redundancia, pueda capacitar de manera adecuada a quienes no tienen acceso a la universidad. ¿Y cómo ve, doctor Cárdenas, la dinámica para ir a una reforma laboral? Esto quizás avanza muy lentamente. Usted ha citado el tema de la jubilación patronal, es decir, buscar otras condiciones de esto que ha constituido una carga. Sí, lamentablemente no veo la luz al final del túnel. Al principio del gobierno creo que había que aprovechar justamente ese empujón de ser un gobierno nuevo, con nuevos aires, y buscar esas alianzas políticas necesarias en la Asamblea Nacional para que pueda pasar una ley consensuada. Creo que se equivocaron en la forma de tratar el tema y sacar ya una propuesta que tenía muchas aristas y muchas diferencias e incluso algunos errores a mi modesto pensar. Sin embargo, no se socializó, es decir, no se trabajó con la academia, con las cámaras de la producción, con el sector obrero, etcétera, es decir, con todos los actores que hacen el derecho laboral y sobre todo la masa laboral en el país.
Y luego se cambió de estrategia y ahora se han creado mesas de diálogo en las cuales de alguna forma se va a trabajar en una ley consensuada. Pero lamentablemente vemos que se han dinamitado puentes de diálogo con los diferentes sectores políticos y va a ser muy difícil. Y pasar de un consenso para lograr en la Asamblea la aprobación de un nuevo código, de una ley laboral diferente, como era la ley de oportunidades, a tratar, y he escuchado el tema del gobierno, en una consulta popular, si pasa o no la ley, va a ser realmente politizado. Una ley técnica, una ley necesarísima para el país, va a ser manoseada y politizada si vamos a una consulta popular para que se apruebe la ley. Y yo creo que además de eso, le vamos a poner un candado luego si no pasa en la consulta popular. Por lo tanto, creo que el gobierno debe tratar con pinzas el tema laboral porque es un tema necesarísimo. El país urgente, creería yo, y que tiene que ser tratado de una forma técnica y profesional y no de una forma política. Bienvenido al ingeniero Mauricio Pinto. Ingeniero Pinto, ¿cómo enfrentar este tema tan fundamental como es la generación de fuentes de empleo, para lo cual, por cierto, se necesitan ciertos indicadores, estabilidad, mejorar la producción, la productividad, la reforma laboral? ¿Cómo afrontar este gran desafío de la generación de empleo? Buen día. Miguel, buenos días y es un gusto compartir con el doctor Cárdenas y con Fidel, que a los chicos lo veo en la pantalla. A ver, el Ecuador está pasando un momento, como dijo Fidel correctamente, de una ventana de oportunidad. Esa ventana de oportunidad hay que saberla aprovechar porque las condiciones se dan. Eso no va a estar para siempre ahí, y los que aprovechen esa ventana de oportunidad, pues evidentemente van a ser ganadores. El país tiene que entender que si no es competitivo a nivel internacional, una creación de puestos de empleo a largo plazo no es posible. ¿Ok? Y eso pasa por cosas que la gente lo sabe perfectamente bien. Es decir, si el país no produce la misma cantidad de bienes o servicios que otros países con menor costo lo hacen, nadie va a venir a invertir al Ecuador simplemente porque hay una dolarización que es una ventaja comparativa que tenemos con los demás países. Hay que pensar no solamente en el tema de las reformas profundas que hay que hacer en el ámbito laboral, sino las inmediatas. No se puede seguir con un régimen laboral que no permita, por ejemplo, o que el despido sea excesivamente caro. Hay que entender que los emprendimientos, que es lo que necesitamos para la generación de nuevos puestos de empleo, no solamente el crecimiento de las empresas que son existentes, porque con eso no vamos a tener un pleno empleo, requiere de muchas condiciones. Los emprendimientos, solamente pocos emprendimientos se mantienen en el tiempo y evidentemente cuando alguien emprende y le dicen si fracaso, bueno, ¿qué pasa si fracaso y mis trabajadores están ahí? Bueno, se condena prácticamente a perder todo su patrimonio y no puede volver a empezar, a lo mejor con errores sin los errores que cometió al inicio. Entonces, el tema de la contratación, el tema del despido, hay que llamarlo por su nombre. Es decir, el Ecuador es demasiado caro en el despido, la gente no quiere arriesgar precisamente por eso. Y como solución inmediata, lo que encuentra es ir al mercado que no es legal, al mercado que puede contratar sin tener todas esas cargas laborales, pero el daño que se le hace al país en este tipo de contratación informal es realmente enorme. Hay un tema que me oirán repetir permanentemente, que es el tema de la seguridad social. ¿Qué vamos a hacer con el tema de la seguridad social y los aportes que se requieren para poder mantener el sistema vivo? Entonces, estos temas profundos son los que tenemos que empezar a discutir seriamente, porque de lo contrario vamos a estar, sí, la ventana de oportunidad nos dio una oportunidad para crear unos pocos empleos,
pero esa no es la solución a largo plazo. La solución a largo plazo es entender cómo está funcionando el mundo. Antes se decía que una empresa tenía capital intensivo o mano de obra intensiva. Hoy en día no hay cómo dejar la tecnología a un lado, porque una empresa que no tenga el capital suficiente, que no tenga la mano de obra adecuada suficiente y que no sea capaz de implementar tecnología nueva, no va a salir adelante. Es absolutamente imposible. Entonces, esos son los temas, Miguel, es decir, temas que en la práctica lo que está sucediendo es que se están regresando los empleos que en la pandemia se cortaron, pero un crecimiento real, un crecimiento de largo plazo, un crecimiento para que la gente viva mejor, no le veo que estamos ni remotamente entendiendo qué es lo que pasa en el mercado laboral. Ingeniero Pinto, ¿y cómo trabajar para ser más competitivos en el Ecuador? Hay que hacer una matriz, Miguel, y hay mucha gente que ya tiene la matriz hecha de qué son los impedimentos que tiene un empresario para poder generar un empleo razonable y racional. Yo le oí el otro día al presidente Bukele que el sector privado no genera empleos, sino que genera empleos del comprador. Cierto es decir, pero el mercado está ahí. El mercado está ahí. Si uno es competitivo, el mercado está ahí. Si el Estado no le está permanentemente acosando, oiga, ese es uno de los temas importantes. Nosotros tenemos hoy en día un exceso de burocracia que busca la manera de justificar su empleo y es el chequeo por aquí, el chequeo por acá. Cuando hay una manera de ponerse de acuerdo, es decir, quieren una semana para todos los chequeos de todo, del medio ambiental hasta lo que sea, pues busquemos esa semana para que se haga todas las cosas, pero no permanentemente, porque lo que ocupa la gente para poder dar esos informes es enorme. Tenemos que pensar en que el país no puede darse el lujo de 2 días laborales sin trabajar. Esa disposición de que tienen que ser 2 días seguidos para poder mantener un empleo adecuado, yo creo que es equivocada. Hay que volver a tener las jornadas para los estudiantes. Eso es lo que va a dar, eso en el servicio es absolutamente indispensable. Si pensamos en turismo, sin un cambio de la ley no hay manera de hacerlo. Realmente no hay manera, porque mientras los otros descansan, en el sector turismo es donde se trabaja, porque es un tema de servicios. Entonces, si no hay entendimiento de que sí hay gente que quiere trabajar los fines de semana, sí hay estudiantes que quieren pagarse su propia universidad, pero no les dejamos por una disposición que es absolutamente traída de los cabellos, que todo el mundo tiene que descansar 2 días seguidos. Y entonces hay cosas que hay cómo hacerlas inmediatamente y no se requieren transformación en las leyes, y esas son las que tenemos que hacerla primero, y después abrir las conversaciones sobre el tema de la jubilación patronal, sobre el tema del IES, sobre el tema de muchas cosas que todavía están ahí flotando. Todo el mundo sabe que es un problema, pero nadie lo quiere ver. Ingeniero Pinto, usted tocó uno de los temas fundamentales que lastimosamente, aparte del tema del empleo, no se ha podido enfrentar con valentía y que sigue en las mismas condiciones, no de mejoramiento, sino de deterioro, como es el seguro social. ¿Cómo afrontar esto para darle un vuelco a esta situación? Primero hay que sincerar las cifras. Es decir, las cifras que se hablan de la situación del seguro social del IES son cambiantes todos los días y depende de quién haga los cálculos. Entonces hay que sincerar las cifras. Hay que ver cuál es la situación real de la seguridad social. Yo considero que es un sistema extremadamente injusto, porque hay un aporte que en un momento lo quitaron sin una norma técnica, sin un estudio técnico que da el Estado. Pero si uno se pone a pensar que al que tiene el empleo, el Estado es el que tiene que poner la plata, y los que no tienen,
no reciben absolutamente nada. Entonces, todas esas cosas hay que hablarlas, Miguel, claramente. Todo el mundo quiere esconder la situación de la seguridad social para que no haga olas, pero esto va a hacer olas de todas maneras al corto plazo. Y si no hay una seguridad social adecuada, la generación de empleo no es adecuada. Eso está absolutamente claro. Y si hay que subsidiar, ok, veamos qué subsidio se debe poner, a qué tiempo se debe acabar ese subsidio, porque los subsidios tienen que ser temporales, no pueden ser permanentes. Es como cualquier cosa en la vida. El momento en que uno subsidia a los hijos hasta que se mueren, evidentemente no van a ser capaces de resolver sus propios problemas. El subsidio tiene que ser hasta la educación y de ahí en adelante tienen que ir solo. Eso lo sabemos los padres de familia perfectamente bien. Y en el Estado es lo mismo, no puede pensarse que en forma permanente se va a tener un subsidio. Ayer leí una nota que, por ejemplo, en Dinamarca, cuando hay un subsidio, cualquier subsidio a un ciudadano, no puede votar porque está amarrado el voto a una cosa que le están dando y está pensando que si vota por otro candidato le va a quitar. Entonces, hay un montón de temas que hay que sentarse en la mesa y como dije la última vez que tuvo la amabilidad de invitarme, Miguel, esto tiene que salir del presidente de la República, no puede salir de otro lado, tiene que hacerse al nivel más alto de escoger la gente adecuada y de ser suficientemente transparente para decir las cosas con el nombre que se deben decir, porque de lo contrario vamos a seguir de tumbo en tumbo, se va a generar el empleo que las empresas actuales pueden dar, con crecimiento que las empresas pueden dar, pero nuevos empleos no se van a generar. Volvamos con Fidel Jaramillo. ¿Cómo lograr que el Ecuador sea un país más competitivo, que es uno de los elementos fundamentales en este análisis? Muchas gracias, Miguel. Bueno, no podría estar más de acuerdo con Mauricio y con Galo cuando plantean la necesidad de hacer profundas reformas estructurales en el aspecto laboral y yo creo que de manera muy coordinada con el aspecto previsional. Es muy difícil pensar en una reforma laboral sin hacer una reforma a la seguridad social porque van de la mano. Pero creo que debemos estar conscientes que son probablemente las reformas estructurales más difíciles de emprender. Y eso lo hemos visto en multitud de países. Inclusive el gobierno de Nicaragua, de Ortega, casi se cae por emprender una reforma previsional. Lo mismo está pasando en Chile, donde están viendo, inclusive dando marcha atrás de muchas de las reformas, y lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en Colombia, prácticamente en todos los países que han emprendido reformas en estos dos campos fundamentales, y repito, no podría estar más de acuerdo con mis compañeros de panel en la necesidad de hacerlo. Pero yo creo que tenemos que ser realistas de estas restricciones en la política de corto plazo, especialmente que dificultan la discusión y aprobación de estas reformas. Y yo creo que no podemos dormirnos y esperar, digamos, cruzados de brazos a que venga esta macro reforma y para tener el sistema legal y regulatorio que nos permita dinamizar la generación de empleo y el crecimiento económico. Yo estoy de acuerdo que esto debería ser liderado o iniciado por un presidente de la República, pero dado que esto puede comprometer a varias administraciones y son varios estamentos de la sociedad que intervienen en estas reformas, yo creo que debería ser conducido de manera más técnica y con el diálogo más profundo a nivel de toda la sociedad civil, de todo el sector privado, del sector laboral, e inclusive los nuevos actores que están emergiendo y que no están organizados, ¿no? Qué sé yo, todo lo que son los trabajadores y los prestadores de servicios como Uber, como Rappi, que están también enfrentando una situación laboral muy diferente a lo que ese código de trabajo de hace tantas décadas contemplaba. Entonces creo que podría ser de alguna manera
descentralizada esta discusión y la preparación de un cuerpo legal que tal vez no se pueda aprobar en esta legislatura o en otras, pero que se vaya construyendo ese consenso. Y mientras tanto, yo creo que es fundamental hacer lo que, y repito, muchísimo de transpiración, es decir, muchísimo de trabajo para ir identificando cuáles son esas trabas que Galo decía en los temas regulatorios, tramitología, etcétera. Yo aprendí mucho de la experiencia de Mauricio Pinto cuando vivía en el Perú y vi que Mauricio tenía operaciones e inversiones en Perú, en Colombia y en Ecuador. Y yo le preguntaba muchas veces cuáles eran los determinantes para que tú localices una u otra fábrica, una u otra operación en estos países. Y entonces de ahí hice muchas reflexiones de cuáles son esos factores que son la clave para que determina la competitividad en nuestros países. Es, por ejemplo, paradójico. En Colombia el sueldo mínimo está a $250 y además la jornada laboral es 48. Ecuador estamos a $425 con una jornada laboral de 40 horas. Entonces, pese a esas grandes diferencias, todavía hay empresas que sí, y que además intensivas en mano de obra, que siguen apostando por localizar sus operaciones en Ecuador. ¿Qué tiene entonces Ecuador que puede seguir atrayendo? Yo creo que esos factores hay que seguir explotándoles. Hay mucha creatividad en la mano de obra, hay ciertas ventajas también en temas de acceso a electricidad, que comparado con algunos países como Centroamérica, por ejemplo, seguimos siendo mucho más baratos en cuanto a energía eléctrica. Pero yo creo que fundamentalmente tenemos que identificar cuáles son las trabas, dónde está el cuello de botella que está impidiendo que más empresas estén localizándose en el país. Vi bien intencionado al ministro Prado, conversé hace una semana con él, me habló de que estos convenios de inversión pues han atraído como $5,000 millones en inversiones privadas. Creo que eso es una manera pragmática de dinamizar esa inversión. No es lo mejor. Lo mejor sería un ambiente parejo para todos, de tal manera que no necesitemos ir a firmar un convenio de inversión, de estabilidad tributaria o de estabilidad de las reglas de juego para hacer nuestras inversiones acá. Pero creo que es un atajo hasta que tengamos esas reformas tan ambiciosas que plantean Mauricio y Galo. Yo creo que podría ser un atajo para dinamizar esa productividad y esa competitividad. Aprovechemos esos factores intrínsecos que hacen que empresas como la de Mauricio sigan localizándose en el Ecuador cuando podría tener otras operaciones en otros países de la región con otras características. Identifiquemos cuáles son los obstáculos que están impidiendo que otras empresas parecidas, similares en otros sectores, servicios, otros sectores de la manufactura, similares a las de Mauricio Pinto, puedan seguir localizándose en el país, dinamizándose, y pues mantengamos de manera paralela ese gran esfuerzo nacional para hacer las reformas estructurales en el mercado laboral y en el mercado de la seguridad social. Ahora, Fidel, ¿cómo atar esta reforma laboral a un hecho que está directamente relacionado y que lastimosamente sigue en condiciones deplorables como la seguridad social? Bueno, creo que el mundo está conversando de un cambio de paradigma de la seguridad social. Se está hablando mucho de la flexiprotección, es decir, flexibilidad en los mercados laborales, pero con protección que mitigue los riesgos que los trabajadores, especialmente los jóvenes trabajadores que están en un mercado laboral muy diferente, están enfrentando. Y eso entonces tenemos que olvidarnos de ese viejo paradigma que nos heredamos de Bismarck en los tiempos de Alemania, ¿no? Que ataba la seguridad social a tu condición laboral. Y eso yo creo que explica buena parte de los problemas de informalidad en América Latina, desde México hasta Argentina, digamos, en donde heredamos ese sistema en donde la seguridad social dependía si eras trabajador formal, tenías acceso a esa seguridad social e inclusive con subsidios,
como el 40% del aporte del Estado a la seguridad social que mencionaba Mauricio, y si no estabas con un contrato laboral formal, no tenías acceso a seguridad social. Esto no es necesariamente algo universal. Países como Canadá, como Inglaterra, la mayoría de países europeos independizaron la provisión de seguridad social de su condición laboral, es decir, hay acceso universal a todo lo que son los servicios de seguridad social, independientemente si eres un trabajador formal, informal, a medio tiempo, etcétera. Entonces yo creo que en el margen, es decir, para los nuevos trabajadores, creo que esa podría ser una reforma importante. Tengo entendido que idealmente debería ser a través de una nueva legislación, pero algunos abogados laboristas lo ven de manera pragmática, creen que podríamos tener inclusive un marco regulatorio, con el marco regulatorio actual, una normativa que cobije también este marco de flexibilidad con protección o flexiprotección. Creo que por ahí en el margen podríamos empezar a trabajar de tal manera de garantizar además condiciones dignas a los trabajadores, especialmente a los jóvenes, mujeres o en las áreas rurales que están incorporándose al mercado laboral. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que el desempleo en el sector rural está muy bajo, está cercano al 2%, es la mitad del desempleo del promedio nacional. Pero ¿qué está sucediendo en el sector rural? Se están estableciendo contratos muy flexibles, no sé si legales o no están dentro del marco legal, pero se establece por un jornal, se gana $20 diarios por un jornal, obviamente no tienes acceso a ninguna seguridad social, ni a ninguna, no estás contribuyendo para tu jubilación, pero la gente tiene que trabajar, y entonces en la práctica la realidad está superando a la legalidad, porque se están dando contratos mucho más flexibles. Entonces, ¿cómo poder tener esa flexibilidad, pero al mismo tiempo darle a ese trabajador, a esa trabajadora, ciertas condiciones de trabajo decentes y cierta protección social, ahorro para su vejez, protección de seguridad de médica en caso de accidentes de trabajo o incluso protección frente a situaciones de desempleo? Yo tendría una visión así muy pragmática, Miguel, dos caminos, uno las reformas estructurales de largo plazo, otro algo muy pragmático de cómo le resolvemos el problema a la gente ahora. Doctor Galo Cárdenas, estos dos puntos, ir a la reforma estructural que tanto se espera en el Ecuador y por otra ir solucionando los temas de coyuntura, la actualidad, a fin de generar más fuentes de empleo. Yo estoy totalmente de acuerdo con el economista Jaramillo y él menciona una frase que realmente se acuñó y nos dimos cuenta en esta pandemia. La realidad ha traspasado y ha sobrepasado la legalidad. Si no nos damos cuenta todavía de eso, de que en la realidad contractual, en la realidad laboral, es muy diferente a la legal. Es decir, ya no se respeta muchas veces el código, la forma de contratar por la necesidad urgente que tienen tanto las personas de trabajar como otras personas de contratar, pues estamos muy equivocados. Yo creo que lamentablemente muchos políticos, muchos sindicalistas y personas que se oponen a una reforma laboral están siendo ciegos voluntarios, es decir, porque quieren serlo, porque no están viendo la realidad y no están palpando lo que está pasando en el mercado laboral. Yo estoy totalmente de acuerdo en que si no se puede dar que sería lo óptimo, por supuesto, la reforma laboral profunda a través de un cambio de código de trabajo, pues se tiene que buscar la forma y sería a través de una ley de oportunidades o una nueva ley que rija para lo venidero, por supuesto, o como hacía el anterior gobierno a través de acuerdos ministeriales, que de alguna forma se discute su legalidad, pero sirvieron muchísimo en tiempo de pandemia, como por ejemplo la ley de apoyo humanitario, que tiene como 11 demandas de inconstitucionalidad, pero sigue funcionando. Y por ejemplo tiene un contrato, que es el contrato emergente, que permite que esas 40 horas laborales se distribuyan los 6 días a la semana, y justamente toca lo que decía el ingeniero Pinto, es decir, que podamos trabajar también el sábado. Y aquí hay casos importantísimos que son, en el caso de Colombia, por ejemplo, el mercado competitivo con el Ecuador, 48 horas semanales, es decir, un sueldo básico por casi 6 días a la semana de trabajo. Suiza, que es el país, uno de los que está en el top 5 del nivel de desempleo, o más bien dicho, de empleo pleno a nivel mundial, tiene una jornada mixta, es decir,
Ciertos trabajadores, como el sector administrativo, el sector hotelero, pueden trabajar hasta 50 horas a la semana y otros trabajadores, como el sector industrial, hasta 45 horas a la semana. Es decir, que depende de cada sector el nivel de horas que trabaja a la semana y no se paga, por supuesto, el 100% de recargo si se trabaja sábados y domingos, lo que está haciendo justamente creando esa flexibilización en el que permite que ciertos sectores, y en el caso que se tocaba del sector turístico, puedan de alguna manera trabajar más horas con un pago menor, por supuesto, sin quitar los derechos al trabajador. Por eso es importante pensar y creer de que la ley rige para lo venidero, no tiene efecto retroactivo. Por lo tanto, una persona que ya está con la contratación actual, pues tendrá sus derechos, que son derechos ganados, pero una persona nueva, ese estudiante, ese profesional que sale de la universidad o la persona que acaba el colegio y ingresa al mercado laboral, necesita una contratación mucho más flexible. Se tocaron dos temas importantísimos, como por ejemplo la seguridad social. Si nosotros vemos la estadística y vemos que solamente están afiliados alrededor de 3,5 millones dentro de la seguridad social, nos damos cuenta que existe alrededor de 6 millones que no están afiliados, que están en el mercado informal y que necesitan esa protección. Pero esa seguridad social necesita una reforma urgente, porque yo estoy creyendo de que en 10 años las personas que estamos aportando a la seguridad social ya no vamos a tener jubilación. El seguro social no va a ser capaz de proporcionarnos esa jubilación. Pero realmente, si los economistas o los ingenieros que están dentro de este panel no me dejan mentir, lo primero que recomendamos los asesores a una empresa, a un amigo emprendedor, es que no tenga deuda con la seguridad social, porque primero el interés es casi de chulco. En segundo lugar, si usted se atrasa y no paga el 15 de mes, estimado Miguel, por cualquier razón, la seguridad social de sus empleados y paga un día después, es decir, el 17 de mes paga ya el interés en mora, por supuesto, se le castiga al trabajador y al empleador porque no tiene 90 días de atención, es decir, se va a hacer atender, pero cualquier atención es cobrada al empleador en 90 días después de esa mora. Puede ser una mora de un solo día y usted paga una sanción de 90 días. Y si por algún acaso, por ejemplo, alguien da luz, un empleado suyo da luz en esos 90 días, o tiene un accidente laboral, un accidente incluso en su casa, un sábado, un domingo, en esos 90 días, pues usted va a tener que asumir después con una glosa del seguro todo el valor de la atención médica, 10,000, 15,000, 30,000 dólares en algunos de los casos. Entonces realmente hay que hacer una reforma profunda para que no se tenga el temor de afiliarle al trabajador a la seguridad social, para que también tengamos esa seguridad social, esa jubilación a futuro. Entonces esos temas son realmente importantes, es decir, buscar de alguna manera que este momento podamos ser pragmáticos y tener una reforma a través de una ley que pueda ser aprobada y trabajar paralelamente en esa reforma profunda que es un cambio de código de trabajo. Doctor Cárdenas, ¿cómo perderle el miedo a este término que realmente no quieren abordar, especialmente en el sector de los trabajadores, la flexibilización? Si es que en otros países está funcionando, si aquí no se quiere, ¿cómo se puede avanzar con unas normas rígidas que rigen en el Ecuador? Yo creo que es imperativo un cambio de mentalidad en ese sector que es totalmente inmóvil, que realmente por eso me llama la atención que se llamen movimientos sociales, cuando no se mueven para ningún lado, están inmóviles y sociales porque no representan a la mayor cantidad de gente, entonces no deberían llamarse de esa forma, pero ellos han tenido una forma de pensar totalmente, a mi criterio, anticuada, que carece de modernidad y sobre todo de realidad. Realmente si no cambiamos esa manera de pensar y no pensamos en la gente que está en el desempleo, en la reforma urgente a la seguridad social, a buscar nuevas maneras de contratación para que los jóvenes puedan trabajar diferentes horas y pagarse su universidad y mejorar su capacitación, en buscar la forma en que las personas que inician nuevos negocios no tengan ese temor inmenso de perder todo su capital, de meterse en problemas legales, de tener que contratar abogados e irse a juicios. Realmente el país no tiene futuro, por lo tanto es importantísimo ese cambio de paradigma, de pensar un poquito más allá
y ver realmente lo que está pasando en los países vecinos. Yo al principio de mi intervención hablaba justamente de información, de estadísticas, y si vemos que la estadística nos dice que los países que tienen mayor flexibilidad laboral son los que tienen menos tasas de desempleo y a los cuales la gente busca. El país, en nuestro país, por ejemplo, la migración va directamente a Europa y sobre todo a Estados Unidos, donde no existe justamente esas restricciones para la contratación, donde la estabilidad se le da al propio trabajador con su rendimiento, no una ley que le protege y que le hace carísima el despido y por eso las personas tienen miedo de contratar, sino una flexibilización, una forma de trabajar en donde el mismo trabajador se da esa estabilidad trabajando bien, siendo honesto, siendo puntual, que es la forma en que debemos trabajar. Por lo tanto, debemos mirar a la competencia, debemos mirar a los países vecinos, porque en los actuales momentos el Ecuador no compite solamente con sí mismo, compite con los países vecinos, con todo el mundo. Incluso ahora yo estoy en otra ciudad, creo que también el economista, y podemos de alguna forma tener este diálogo que nos está ilustrando bastante desde diferentes lugares. Por lo tanto, la tecnología ha logrado que podamos trabajar incluso desde la casa. El teletrabajo es una nueva modalidad de trabajo que vino para quedarse. Por lo tanto, debemos abrir la mente. Si no abrimos la mente y no entendemos la frase que siempre utilizo, Miguel, que es que el empleador y el trabajador somos hermanos siameses condenados a vivir juntos y tenemos que llevarnos bien, no vamos a lograr que el país progrese. Ingeniero Mauricio Pinto, ¿cómo destrabar esto y volvernos más competitivos partiendo de una reforma profunda por un lado y por otro la reforma urgente, coyuntural que necesitamos en el país? A ver, Miguel, lo que usted está haciendo, la invitación que nos ha hecho, ya es una manera de empezar a destrabar. No se puede destrabar si no hay conversación, si no hay diálogo. Yo creo que hay que seguir empujando el diálogo y convencer a la presidente que tiene que llamar a un diálogo nacional sobre esto, escogiendo la gente. Estoy de acuerdo que esto no es una cuestión simplemente de este gobierno, sino que va a trascender mucho más allá. Y por lo tanto, pues la idea de que inicie la conversación, que después deje que la conversación fluya. Yo creo que hay gente suficientemente preparada en el país para discutir estos temas. Hay que buscarla, hay que ver dónde están, cuáles son las dificultades inmediatas, como dijo Fidel, para tratar de resolver esas inmediatas, para destrabar un poquito el tema y empezar a hablar de las reformas profundas. El país tiene un montón de oportunidades. Si uno ve, a mí me gusta recorrer en automóvil. Yo, por ejemplo, ahora estoy en Lima y me he ido muchas veces en automóvil hasta Quito. Y uno ve que el país tiene una cantidad de oportunidades que dice, a ver, ¿qué hacemos para aprovechar estas oportunidades? Estamos viendo que el sector agrícola, con la situación mundial, va a ser un sector trascendental en los países que tienen las condiciones suficientes para tener una producción agrícola exportable. Y el país es uno de esos. Tenemos la península de Santa Elena todavía vacía. Y ahí está, ¿no es cierto? Pero hay que dar las condiciones suficientes para que esto suceda, porque técnicamente es posible. Ya en el Ecuador se está produciendo, en la península, se está produciendo uva de mesa sin pera. Es decir, eso era impensable que se podía hacer. Pues se está produciendo y se está produciendo vino también. La cantidad de emprendimientos que ha habido en el sector agroindustrial es enorme, absolutamente enorme. Es decir, de repente asoman las producciones de pitahaya para exportar. Y uno va a Manabí y realmente alimentos hay por todo lado. Pero esto hay que ordenarlo, hay que buscar la forma de que la gente tenga la confianza suficiente para hacer las inversiones y que no se le vea tampoco al empresario maltratador de los trabajadores y el maltratador del Estado, cuando son absolutamente necesarios, porque de lo contrario no hay quien produzca. Yo le veo que ahorita el país tiene esas condiciones. No podemos pedir estabilidad política de largo plazo. Vean lo que está pasando en el Perú. Cuando Fidel estaba aquí y compartíamos algunas reuniones, el tema es
El tema es decir, qué envidia lo que el Perú tiene, cómo ha manejado su economía. Hoy en día vemos la situación de Perú y pues nos podemos llorar realmente. Entonces, pensar que todo va a solucionarse para empezar a producir no es así, no es cierto. En todo lado hay problemas, en todo lado hay dificultades, pero el Estado tiene que ser un Estado facilitador, no un Estado fiscalizador. Yo creo que la facilidad es la que va a dar a los nuevos empresarios las suficientes garantías para que esto camine. Garantías no hay. Hay un empresario que yo le sigo permanentemente, que es Vicente Wong, en Guayaquil, que tiene un pensamiento bien claro sobre todas las cosas. Yo le pediría a Miguel para la próxima, invítele a Vicente, que es una persona que tiene clarísimo por dónde ir, y es un empresario del sector alimenticio, exportador de banano, y tiene han logrado crear una cantidad de cosas importantes. Entonces, por ahí tiene que ser, Miguel. Es decir, tenemos que empezar y no cansarnos de iniciar los diálogos, porque hay una frase que se dijo en Venezuela: el que se cansa pierde. Y yo creo que nosotros no podemos cansarnos de seguir hablando de los temas, así aparentemente no haya resultados inmediatos. Siempre queda algo. Y de estas conversaciones le va a quedar a su público algo también. Y ese algo va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta tener una situación clara. Pero si nos cansamos, evidentemente no vamos a conseguir. Ahora, ingeniero Pinto, ahora esto pasa por una voluntad política para poner en la mesa el diálogo y finalmente lograr resultados. Yo creo que sí. En estos temas yo no le veo ninguna dificultad de la voluntad política de iniciar estas cosas. Pero están enredados en temas tan superficiales, que el país está tratando de nadar solo sin ninguna clase de ayuda. Y esos temas superficiales nos están comiendo el tiempo, porque la ventana que hablaba Fidel no va a durar para siempre. Hoy tenemos una ventana bien importante que podemos construir mercados fuertes y sólidos, y lo que necesitamos es las condiciones suficientes. ¿No? Yo soy enemigo de los subsidios. Los subsidios siempre tienen que ser temporales y puntuales. Pero el tema es las condiciones que le permitan al empresario decir, a ver, si fracaso, ¿cómo vuelvo a empezar? Si me va mejor, ¿qué tengo que adoptar? Y evidentemente no es un problema de tener el salario más barato. El problema es de ser lo suficientemente eficientes para que ese salario rinda lo suficiente. Y ahí está la clave. Es decir, no importa cuánto valga, el tema es cuánto rinde ese costo para tener la competitividad. Y ahí es que tenemos que trabajar. Y otro de los temas obviamente profundos es la educación. No podemos seguir con la educación como está, y no solo en el Ecuador, sino en nuestros países latinoamericanos. Estamos cometiendo un error enorme de seguir educando como 2 siglos atrás, con la misma en pensamiento. Entonces, Miguel, sí hay cómo, pero no podemos cansar. Sí, si no cambia la educación, no soñemos con un país diferente. Eso es verdad. Bueno, yo quiero agradecer el aporte y seguiremos hablando, que es lo importante. Seguir hablando, seguir concienciando al país de la necesidad de los cambios en materia laboral. Caso contrario, no vamos a salir adelante. Muchas gracias al economista Fidel Jaramillo, al doctor Galo Cárdenas y al ingeniero Mauricio Pinto. Muchas gracias, muy amables. Un gusto en haber estado. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y volvemos con el tema político y el tema de país. Cómo emprender en reformas, cambios que permitan avanzar al Ecuador. No podemos seguir en las condiciones de estancamiento, de ingobernabilidad y de desinstitucionalización.
Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El asambleísta Fernando Villavicencio en su cuenta de Twitter dio a conocer cómo el Ministerio de Salud le ahorró una cuantiosa